Reflexión de las 7 palabras. Primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Primera palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta palabra la pronuncia Jesús inmediatamente después de haber sido clavado en la cruz. Si prestamos atención a esta palabra nos daremos cuenta que no es una maldición, no es un insulto, no es una palabra impropia. Lo primero que hace el Señor Jesús es una oración, reza. ¿Y qué tipo de oración reza el Señor? Ante todo, reza una oración de intercesión. Una oración de intercesión por aquellos que son sus verdugos. Es una oración de súplica, de perdón, por aquellos que lo están maltratando y que van a ser sus futuros asesinos. Podríamos preguntarnos, queridos amigos, ¿cuál es el fundamento de esta oración que el Señor Jesús dice? Y el fundamento es el siguiente. El fundamento es el no saben lo que hacen. Es decir, Jesucristo pone la ignorancia, el desconocimiento, el no saber como el motivo para la petición del Padre de pedirles que por favor los perdonen. En este año de la misericordia que el Papa Francisco ha convocado, creo que desde esta palabra nos invita a profundizar un poco más. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, con la misericordia. Y vamos a ver, tenemos como lema, sed misericordiosos como el Padre es misericordioso, Lucas 6:36. Jesús nos enseña que Él, el Hijo, es misericordioso como el Padre. El Hijo amado por el Padre es el primer cumplidor de amar obedeciendo con el perdón, con la misericordia. El mismo Señor misericordioso pide misericordia para los que no actúan con misericordia con Él. Nos dice el Papa Benedicto, Jesús que pide al Padre que perdone a los que lo están crucificando, nos invita el difícil gesto de rezar incluso por aquellos que nos han hecho mal, que nos han perjudicado, sabiendo perdonar siempre, a fin de que la luz de Dios Padre ilumine su corazón. El Papa San Juan Pablo II, apóstol de la Divina Misericordia, nos dice frente a esta propia realidad del perdón a los verdugos, a los que nos han hecho mal. Jesús no solo perdona, sino que pide el perdón al Padre para los que han entregado a la muerte y por tanto también por todos nosotros. Él es signo de la sinceridad total del perdón de Cristo y del amor del que deriva. Es decir, cuando Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no nos debemos quedar solamente ahora en la reflexión de aquellos que hace 2000 años lo clavaron en la cruz, sino también a todos aquellos que somos autores espirituales también de esa crucifixión, que somos todos los hombres, porque todos somos pecadores. Por eso, esta frase del santo apóstol de la Divina Misericordia nos recuerda que no nos olvidemos, seamos misericordiosos. ¿Por qué? Porque Él lo ha sido con nosotros. Les pido a todos que entremos un momento en nuestro interior, como cuando el hijo menor de la parábola del Padre misericordioso, el hijo pródigo, entra en su interior. Y es allí donde sopesa el mal que se ha hecho. ¿No se supone que el que hace mal es el que debe ser castigado? El pecador no es el otro, somos todos nosotros. Los que deberíamos estar crucificados no es Él, soy yo, eres tú. Pero el Padre ha querido que su Hijo único, sea el que pague la deuda infinita por nuestros pecados. Por eso, el Hijo, el Señor Jesús, que es Dios junto con el Padre y el Espíritu Santo, es el único que puede pagar infinitamente la deuda infinita que es cada pecado cometido por nosotros. Él
nos ha abierto las puertas del cielo con su entrega infinita. Él no nos llama a que nos endurezcamos, sino más bien a dejarnos tocar por su amor misericordioso. Tomemos peso también nosotros, queridos hermanos. Hemos sido alcanzados por la misericordia del Padre. El Hijo ha muerto en la cruz por ti y por mí. Déjate misericordiar por el Señor Jesús, nos diría nuestro querido Papa, el Papa Francisco. Déjate misericordiar, baja tus defensas, baja tus barreras. Dios nos quiere como somos, como estamos, no como quisiéramos estar. Déjate amar, dejándote perdonar. Cristo intercede por ti y por mí. No hay que tener miedo ni desconfianza de Dios. En breves momentos empezaremos en toda la iglesia con la muerte del Señor, el gran luto de Él. Cuando alguien muere que nosotros queremos, se nota inmediatamente en el rostro, en los detalles, en la voz, en la ropa. Quiero preguntarte a ti, querido hermano, querida hermana, ¿es ahora tu experiencia espiritual y humana igual que cuando alguien que tú has querido ha muerto? ¿Cómo estamos viviendo estos días santos? ¿No te parecería extraño que no lo fuese así si decimos que de verdad amamos al Señor, que ha dado la vida por ti y por mí? Yo como tú somos lo que deberíamos estar clavados, y no Él. Querido hermano, hermana, te invito a que no te quedes en tu casa. Sal hoy, ahora mismo, participa de un Vía Crucis, profundiza en el misterio del amor del Señor, pero también en el misterio del pecado. Te invito a que participes de la adoración de la cruz, el signo instrumento de nuestra salvación, la cual nos persignamos todos los días y a la cual debemos amar cada vez más. Te invito a que participes también acompañando al Señor en su muerte, como cuando tú acompañas el fallecimiento de alguien que has querido, lo acompañas hasta su sepultura. Que te dejes acompañar también mañana en el Sábado Santo en el silencio por la Virgen Madre, que acompaña a su Hijo muerto, que reza, que pide, la única que es la mujer de la esperanza. Querido hermano, querida hermana, si hace mucho tiempo no te has reconciliado con Dios, ¿no crees que hoy podría ser ese gran día? El abrazo con el Padre misericordioso, el abrazo con el Hijo que tiene los brazos extendidos en la cruz para abrazarte, como perdonó al buen ladrón. Terminemos diciendo la palabra del Señor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estas palabras las está rezando el Señor Jesús también por ti y también por mí. No lo crucifiquemos más con nuestros pecados, con nuestras traiciones y lo que es peor aún, con nuestra indiferencia. Segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. San Lucas nos describe la escena explicándonos que mientras que por un lado Jesús recibe injurias e insultos de la gente, de los magistrados, los soldados, de uno de los ladrones, etc. Por otro lado, recibe el consuelo de uno de los ladrones, que la tradición llama con el nombre de Dimas, que ha sido tocado por la fuerza de la gracia y confiesa sus propias culpas y le pide a Jesús que se acuerde de él cuando venga en su reino. Recordemos que Jesús durante toda su vida, durante el desarrollo de su ministerio, de sus predicaciones, anunciaba el reino de Dios. Jesús anunciaba la venida, la presencia del reino de Dios, como también enviará a sus discípulos, vayan de dos en dos, anuncien que el reino de Dios está cerca. Es muy probable que este ladrón
hubiera tenido algún conocimiento de la predicación de Jesús, de este misterioso reino que todo el pueblo de Israel esperaba con ansias. Sin embargo, a este hombre que le dice a Jesús, que le suplica que se acuerde de él cuando venga en su reino, Jesús le promete el paraíso, no como una realidad a futuro, sino como una realidad ya actual, permanente. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora bien, ¿qué cosa es el paraíso que Jesús promete a este condenado a muerte, a este hombre que sabe que le falta poco para que acaben con su vida? Etimológicamente, la palabra paraíso viene del griego paradeisos y también del persa pardes, que significa huerto. En el libro del Génesis, por ejemplo, se nos narra que Dios plantó un huerto en el Edén, en el cual colocó al hombre que había formado. Y en el mismo libro leemos que el mismo Dios se paseaba por el huerto a la hora de la brisa. En el huerto del Edén, el hombre vive en un estado de inocencia moral, es decir, ambos estaban juntos, desnudos, y no sentían vergüenza uno del otro. Y también el hombre estaba en un estado de ausencia de la muerte. En este sentido, en el Catecismo de la Iglesia Católica leemos que Adán y Eva fueron creados en estado de santidad y justicia original, es decir, en estado de santidad porque participaban de la vida divina, y mientras el hombre participaba de la intimidad divina, no debía morir. El hombre estaba libre de la triple concupiscencia, como nos hablará San Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 16. El hombre estaba libre de la concupiscencia de la carne, es decir, de esta inclinación a lo sensual, de la concupiscencia de los ojos, la seducción de la apariencia y la jactancia de las riquezas, es decir, ese orgullo propio del hombre cuando pone su seguridad en los bienes de la tierra. Asimismo, el hombre vivía en la justicia original, en esta armonía que le llevaba a vivir en comunión con el otro, Adán con Eva, Eva con Adán, y en comunión con toda la creación, una armonía que se perderá a raíz del pecado original. Más adelante, en la misma escritura, vemos cómo se va desarrollando toda una teología sobre un paraíso escatológico que conserva unos caracteres, unas características muy afines al paraíso perdido, al paraíso del Génesis, del que nos hemos referido hace un instante, pero que al mismo tiempo, en algunos puntos, este paraíso escatológico va a superar el primer paraíso. Por ejemplo, en el libro del profeta Isaías leemos que la supresión del sufrimiento y de la muerte vendrán para quien participe en este paraíso. Pero también hay otros libros, como el libro del profeta Daniel, de la sabiduría, del Apocalipsis, que se nos habla de la entrada en una vida eterna. Jesús mismo, a lo largo de su predicación, realizando diversos milagros, demuestra que la enfermedad y la muerte quedan vencidos. Es decir, que este paraíso escatológico queda inaugurado con los milagros, los signos que Jesús mismo realiza. Es Jesús aquel que inaugura esta nueva vida. En la escatología judía, de hecho,
se identifica el paraíso con el más alto de los cielos, donde reside Dios, en el cielo de los cielos. Por eso Jesús le promete al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Queridos hermanos, qué grande, qué inmenso es el amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Qué inmenso es el amor de Dios, que no solo nos ha creado, que no solo nos ha enviado a su Hijo para que, viviendo entre los hombres, amando a los hombres, dando la vida por los hombres, podamos llegar al encuentro, a esta cercanía con Dios. Dios no se ha contentado con darnos la vida de su Hijo Jesús, muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación, como nos recordará el apóstol San Pablo en la carta a los romanos. Dios mismo, en la persona de su Hijo, ha querido acompañarnos en el sufrimiento, ha querido acompañarnos incluso a la hora de la muerte y más allá de la muerte. De esta manera se hace realidad aquello que anunciaba el salmista: aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Ciertamente Jesús el Señor promete a este ladrón que se confiesa ante Jesús, que confiesa sus culpas, que confiesa sus maldades, que le recuerda al otro ladrón: nosotros merecemos esta muerte, pero este que está aquí en medio de nosotros nada malo ha hecho. Y le pide a Jesús que tenga misericordia. Y el Señor le promete, le da la esperanza, le invita a la confianza: hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué grande, qué entrañable, qué inmenso es el amor de Dios que nos espera en la persona de Jesús. En este tiempo de Cuaresma, en esta Semana Santa, en el contexto de este año jubilar de la misericordia, el Señor nos invita a acogernos a Él con esa confianza con que Dimas se acerca al Señor, le suplica: acuérdate de mí. Cuántos seres humanos, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos jóvenes, cuántos matrimonios, cuántos ancianos, cuántos hombres y mujeres están necesitados de escuchar que el Señor está cerca. Y ciertamente el Señor está cerca, esperando que giremos hacia Él, que nos apartemos de la idolatría, del pecado, de los vicios, de los engaños y falacias en los que tantas veces vivimos inmersos, los que tantas veces nos oprimen, nos subyugan, nos apartan de la alegría, de la paz, de la certeza, de la confianza, de sabernos y sentirnos amados por el Señor, que ha venido a dar su vida por nosotros, pero que, repito, no nos deja solo. Dios nunca se aleja del hombre, es el hombre, somos nosotros los hombres que tantas veces nos alejamos del Señor, a veces incluso por pequeñeces, por cosas que no nos dan la vida, al contrario, nos la quitan. Solamente hay uno, Jesús, el Hijo de Dios, que se hizo hombre por nosotros, que ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Por eso la palabra de Jesús, esta segunda palabra de Jesús en la cruz, resuena hoy en nuestros oídos, en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué cosa es el paraíso? Es el estado de gracia en el que el Señor nos acompaña, nos sostiene, nos cuida, nos defiende, nos muestra su amor, que para vivirlo no solo después de la muerte, porque aquel que vive en armonía con Dios, con los hermanos, con la creación, experimenta esta alegría de saberse en la presencia del Señor. Quisiera terminar acentuando la primera palabra, este adverbio, hoy. El Señor le dice a este hombre: hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hoy, este adverbio de tiempo, también aparece en algunos textos bíblicos que nos ayudan a entender, comprender un poquito mejor esta frase, esta palabra que el Señor desde la cruz dirigió a aquel ladrón y que hoy
resuena para nosotros. En el Salmo 95, que la Iglesia propone para la liturgia de las horas al comienzo del día, dice: ojalá escuchen hoy la voz del Señor y no endurezcan el corazón. También nos narra el evangelista San Lucas en el capítulo 19, que cuando Jesús venía de Galilea hasta Judea, pasando por Jericó, se encuentra con un hombre llamado Zaqueo, que a causa de su corta estatura, este hombre sube a un sicómoro, sube a un árbol, y Jesús lo ve y le dice: Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy entre yo en tu casa. Más adelante, Jesús, mirando los signos de conversión de este hombre, le dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Queridos hermanos, cuán importante es que este hoy lo podamos vivir en este tiempo de Cuaresma, en estos días de Semana Santa, que el Señor nos conceda a todos el don de la conversión, del arrepentimiento, para que podamos también entrar con Jesucristo en su misterio pascual, en su muerte, para salir con Él victoriosos en la Pascua. Que el Señor nos conceda a todos la gracia de la conversión y la alegría de la salvación. Amén. Tercera palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Hermanos, acabamos de meditar profundamente sobre lo que significa la misericordia y el amor de Dios. Jesús nuestro Señor acaba de regalarle el cielo, acaba de otorgarle al buen ladrón Dimas aquella gracia bendita que todos deseamos. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Meditamos en este momento esta tercera palabra, esta escena conmovedora que emociona vivamente. María, el discípulo amado, Juan, están al pie de la cruz, junto al Señor. Ahí vemos en esta escena cómo cuando uno ama de verdad, cuando uno verdaderamente ha entregado su corazón, su vida, lo ha dejado todo por el ser amado, está cerca del ser que ama. ¿Cuánta gente había estado con Jesús días antes, gritando, alabando, ensalzándolo, y hoy lo han dejado solo? Pero están cerca de Él aquellos que más le aman, su Santísima Madre. Queridos hermanos, hoy le pedimos al Señor con todo el alma, le pedimos al Señor esa gracia bendita de poderle decir: Señor, quiero ser como tu Madre Santísima, no quiero dejarte solo, quiero caminar contigo, quiero vivir cerca de ti, quiero dejarlo todo por ti. Es Jesús, hermanos, en quien en este momento moribundo, llagado, lleno de dolor y sufrimiento, uno no puede describir ese terrible dolor que se siente ante aquella corona de espinas que aprietan su santa cabeza, aquellos azotes, aquella piel desgarrada, llena de llagas, de heridas y maltratada por la cruz. Ese Jesús es amor. Ese Jesús bendito es el que nos demuestra dándolo todo por ti y por mí. Por eso su santidad el Papa Francisco nos dice en este año: el nombre de Dios es misericordia, es amor. Ese amor que solo se refleja en esa caridad bendita que se da día a día. Jesús, ante esas pocas fuerzas que le quedan, levanta su mirada y mira a su Santísima Madre. Y la mira allí, llena de dolor, de sufrimiento,
una madre que contempla la muerte dolorosa de su único hijo, ese hijo bendito al quien tuvo entre sus brazos en Belén, que lo fue llevando con amor año tras año a medida que iba creciendo. Ese niño Dios hoy está muriendo en la cruz. Y Jesús, al ver a su Santísima Madre, le dice: mujer, he ahí a tu hijo. ¿Por qué Jesús emplea ese término mujer? Porque es justamente aquello que nos refiere ya el libro del Génesis, donde nos dice: dijo a la serpiente, pondré entre tu linaje y el suyo. Aquella mujer que ya es la promesa del inicio de la creación. Esa mujer es María, la nueva Eva. Esa mujer es aquella que nos trae al Redentor, que nos devuelve la alegría de vivir. Esa mujer la que nos da fuerza cada día. Esa es María, hermanos. Nuestra Madre que intercede, que nos ama, que nos busca, que nos comprende, que nos ayuda, que intercede por nosotros. María es la Madre del Hijo único de Dios y Madre nuestra desde aquel momento bendito, en esta escena conmovedora y llena de amor. Es ahí donde Jesús nos regala a su Madre bendita y nos dice: ahí tienes a tu Madre, búscala, ámala, obedécele. Juan escucha esas palabras maravillosas que él no entiende lo profundo de ese nacimiento suyo. He ahí a tu Madre, Juan. Y en Juan estamos tú y yo, todos los hijos de Dios, todos los que le amamos, hermanos. Por eso le doy gracias a Dios cada día por el Santo Padre que nos ha regalado el Papa Francisco. Papa bendito que nos recuerda cada día: Dios te ama. Y nunca pierdas esa confianza en el Señor. Nunca te canses de pedirle perdón. Acércate a Él. Busca a Dios como María. Entrégate a Él como lo hizo nuestra Madre Santísima para tener esa fortaleza en estos momentos de prueba, de dolor, de sufrimiento. ¿Qué es lo que le da esa fuerza a María en este momento de ver morir a su hijo? Es justamente esa fe, esa confianza, ese amor sin límites a Dios. Día a día le pedimos al Señor: Padre, dame la gracia, dame la fuerza de poder decir no al pecado, de amar a mi hermano, a mi hermana, de rezar incluso por mi enemigo como tú me lo has pedido, Señor. Dame la gracia de poderle decir cada día: Señor, no quiero guardar en mi corazón resentimientos, ni odios, ni deseos de venganza, ni de odiar al que me hizo daño, sino siempre dar amor, perdón, misericordia, de saber comprender y entregarlo todo como María al pie de la cruz. Quiero recibir como Juan, Dios mío, a mi Santísima Madre y recibirla en mi corazón, en mi familia, amarla y con ella llegar junto a esa redención bendita que tú has venido a darnos. Jesús mío, que nada en este mundo me lleve a odiar, que nada en este mundo me lleve a guardar resentimientos contra nadie, sino saber cuidar de mi familia, cuidar de mis padres, cuidar de mis hijos, cuidar de mi prójimo, cuidar de mi trabajo, darlo todo, Señor, y dejar todos los apegos materiales a este mundo y nunca dejar la oración. No permitas, Padre mío, que me aleje de ti. No permitas, Dios bendito, que me aparte de tu divino corazón. Queridos hermanos, que esta tercera palabra, en la que Jesús nos regala lo que más ama, su Santísima Madre, podamos comprender y ahondar en nuestra vida ese sentimiento puro de decirle: Señor, gracias, gracias por haberme regalado tu Madre Santísima. Gracias porque todo lo que tengo y lo que soy es tuyo.
Todo lo que puedo dar, ayúdame a comprenderlo y a dar esa fuerza, a dar ese ánimo cada día, a animar a mis hermanos. Y cada vez, Padre mío, que me sienta tentado, por más que la tentación sea fuerte, no me desampares, no me sueltes. Dame la gracia de perseverar hasta el final. Dame la gracia de ser verdaderamente tu discípulo amado. Queridos hermanos, nunca nos apartemos de Dios. Nunca dudemos de su amor. Nunca dudemos que Dios es misericordia, que no ha venido a señalarnos, ni a acusarnos, ni a condenarnos, sino ha venido por ti y por mí, por los que estamos enfermos, por los que somos débiles y caemos cada día. Por ti y por mí ha venido el Señor. Aprovechemos estos días para poder decirle al Señor: Dios mío, quiero dejarlo todo. Que nada de las pruebas difíciles que pueda pasar me aparte de tu amor divino. Que pueda caminar contigo, que pueda ser perseverante hasta el final, así como tú, mi Jesús mío, que pasaste los sufrimientos más terribles porque me amas. Quiero también demostrar ese amor a los demás, rezando unos por todos. Pedirte, Señor, por la paz del mundo. Pedirte, Señor, por cada uno de aquellos que se sienten solos. Tú nos has dado a tu Santísima Madre. Tú nos has enseñado que el amor es lo más grande. Tú nos has enseñado que ser misericordioso es el regalo más grande que podemos dar a los demás. Enséñame a perdonar. Enséñame a comprender, Señor. Enséñame a decir no ante la tentación del maligno y a poderte decir cada día: Señor, dame la gracia de poder ser tu discípulo y de estar junto a ti, junto a esa cruz bendita, no rechazarla, sino al contrario, de poderle decir: Señor, si tú has permitido cruces en mi vida, si tú has permitido aquello que muchas veces pueda pasar en mi vida, dame la gracia de poder vencer esos momentos difíciles, dame la gracia de poder sembrar esa semilla de amor en mi familia, dame la gracia de poder ser hermano de todos. Y que en la vida, por donde vaya y por lo que pase, pueda decirte siempre: Señor, tú conmigo y yo contigo. Señor, que pueda perseverar hasta el final esta gracia bendita de poderte decir hoy y todos los días de mi vida: Señor, te amo y quiero amarte hoy y todos los días de mi vida. Y así poder decirle también a mi familia, a mi hogar, por donde vaya en el mundo, dar ese testimonio de fe, de amor y de entrega por tanto que nos das, por todo lo que nos das cada día, y que no te cansas de perdonarme, que no te cansas de amarme, que no te cansas de demostrarme tu misericordia. Gracias, Señor. Queridos hermanos, al terminar esta tercera palabra, quiero pedirles a todos: perseveremos hasta el final. Perseveremos todos los días de nuestra vida en este camino. Nunca te me caigas, nunca te alejes de Dios, nunca te apartes de Él. Y pase lo que pase, puedas abrazarle. Pase lo que pase, puedas perdonar y comprender a todos. Y solo así podrás haberle dicho: Señor, todo lo que hiciste por mí, todo lo que sufriste por mí, Señor, lo he cumplido hasta el final. Gracias, Madre Santísima, porque tu fortaleza, tu entrega, tu estar al pie de la cruz con Jesús me enseña hoy a decirte: gracias, Madre Santísima, porque también yo quiero hacerlo como tú. Obediente, humilde y sencillo, y lleno de amor y misericordia. Que Dios y nuestra Santísima Madre los acompañen a todos ustedes en este camino de fe, y que este tiempo de gracia y de bendición, preparándonos a este gran júbilo de la resurrección, de la Pascua, podamos todos como hermanos un día abrazarnos allá en el cielo y poderle decir a Dios: por todo lo que nos das y por todo lo que hemos recibido de ti, gracias, Señor. Que Dios me los bendiga a todos, hermanos, y que perseveremos siempre en este camino de amor, de misericordia y de perdón.
Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Llegada la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. A la hora nona, gritó Jesús con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oír esto, algunos de los presentes decían: mira, llama a Elías. Después de haber entregado a la Virgen María, al apóstol predilecto, y en él a cada uno de nosotros, Jesús experimenta una radical soledad, un abandono que también es un abandono por parte de Dios. Y el evangelista Marcos nos transmite este primer grito de Jesús en la cruz, muy probablemente tal como el mismo Jesús lo hizo, es decir, en aramaico, el idioma que él y muchos de sus contemporáneos en Israel hablaban. Con este grito, Jesús pronuncia el inicio del Salmo 22, que contiene la lamentación y la oración del inocente perseguido. El hecho de que Jesús, en el terrible momento de la cruz, haya usado las palabras de un salmo, y específicamente las del Salmo 22, está lleno de significado y nos hablan de lo que Él está viviendo. Como buen judío, durante toda su vida, Jesús había rezado con los textos sagrados de su pueblo, en modo particular con los salmos, pues así también, en el tremendo momento de la pasión, Jesús se dirige al Padre haciendo suya la petición que el salmista, también él, exhausto por los sufrimientos que lo afligen, dirige a Dios, pero al mismo tiempo se abre a la esperanza de que Dios transformará el sufrimiento para la salvación del salmista y la de todos los hombres. Efectivamente, este salmo concluye en una acción de gracias por la liberación obtenida. El grito de Jesús es ciertamente un grito de angustia que expresa el abandono de Dios que está experimentando en sí. Es aquel mismo abandono que experimenta el hombre pecador y que Jesús, en total solidaridad con él, ha asumido. Jesús lleva dicha solidaridad con los pecadores a un nivel inimaginable para transformar el grito de los que sufren por el abandono de Dios en una plegaria de esperanza. Es gracias al grito de Jesús en la cruz que todos los que sufren pueden sí elevar su por qué a Dios, pero ya sin quedar oprimidos por la desesperación y la tristeza, sino con las mismas disposiciones de confianza y abandono filial de las que Jesús es modelo y maestro. De hecho, en el porqué de Jesús está excluido todo sentimiento de rebelión o que conduzca a la desesperación. No se trata de un reproche que Jesús hace al Padre, sino que es la expresión de la experiencia de fragilidad, soledad y abandono que Jesús ha asumido en lugar nuestro. Podemos decir que en la cruz ciertas zonas del alma humana de Jesús se han transformado en un desierto. Ahí Él ya no siente la presencia del Padre y experimenta la más completa desolación. Desde el punto de vista de los sentimientos y de los afectos, la sensación de ausencia y abandono de Dios debe de haber sido la pena más dura para el alma de Jesús. Esta pena debe de haber hecho más duros aún todos los demás sufrimientos y sin duda la falta de consuelo interior debe de haber sido su mayor suplicio. Sin embargo, no obstante el haber experimentado el sentirse abandonado por el Padre,
Jesús sabe que no ha sido abandonado por él. San Agustín afirma que Dios no podía abandonarlo porque Él mismo es Dios. De hecho, en repetidas ocasiones Jesús mismo había afirmado la unión profunda entre Él y el Padre. Así, había afirmado: yo y el Padre somos uno. Y también en el contexto de la última cena que precede a su pasión, Él había dicho: no estoy solo porque el Padre está conmigo. Por otro lado, Jesús era consciente de que en la cruz estaba llevando a pleno cumplimiento la obra de reparación que era la razón de ser de su sacrificio en la cruz. Si el pecado comporta la separación de Dios, Jesús, cargando sobre sí los pecados de los hombres, prueba en su propia humanidad el sufrimiento que provoca dicha separación. El grito de Jesús no es un grito de desesperación. Podemos pensar que continuó mentalmente a rezar el Salmo 22, que, como hemos dicho, se transforma en un himno de liberación y en anuncio de salvación universal. Así, el abandono queda relativizado, cede el paso a la liberación personal y a la salvación universal. Es por ello que Jesús cobra fuerzas nuevas, sabiendo que está cerca la hora de su verdadera glorificación, es decir, de su resurrección. Esta cuarta palabra nos invita a recurrir a Dios, sobre todo cuando los sufrimientos y las adversidades de la vida parecen decirnos que Él nos ha abandonado, porque no hay situación de abandono y sufrimiento que no pueda ser transformada por el amor de Dios. En este año de la misericordia, será bueno recordar que el amor que Dios nos ha mostrado en Jesucristo, muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación, es tan grande que ni siquiera la separación causada por nuestros pecados pueden superar. Amén. Quinta palabra. Tengo sed. Tengo sed. Son las palabras que Cristo dice en la cruz y que comúnmente nosotros referimos diciendo que es la quinta palabra que Cristo manifiesta. Nos convendrá leer un poquito el Evangelio concreto para poder entender lo que nos dice Jesús. Después de esto, como Jesús sabía que todo estaba consumado, para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Había por allí un vaso lleno de vinagre. Sujetaron una esponja empapada en el vinagre y una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Pues estas palabritas nos sitúan muy bien qué significaba tengo sed. Muy bonito. En primer lugar, vamos a ver lo literal de esta palabra en ese contexto. Primero, dice Jesús, para que se cumpla la Escritura. Efectivamente, Cristo no ha venido a abolir la ley, los profetas, viene a darle cumplimiento. De modo que dice precisamente para que se cumplan. No es el momento de alargarnos en este tema, pero sí es importante. Cristo es continuidad. Cristo cumple la voluntad de Dios que se ejercita desde la creación hasta el final de los siglos. En segundo lugar, Cristo tuvo verdaderamente sed. ¿Cómo fue su sed? Vamos a fijarnos un poquito, ¿no? Su sed fue muy dolorosa. Los médicos explican que cuando una persona se desangra mucho, y es el caso de Cristo, se desangra con la corona de espinas, se desangra con la flagelación, se desangra con la cruz a cuestas. Ese desangrarse de Cristo continúa, y mucho cuando le clavan en la cruz. Son muchas horas en las que Cristo está desangrándose. Pues resulta que el cuerpo tiene dolores muy fuertes, pero una sed muy fuerte, muy dolorosa. Bien, entonces aquí leo una sed violentísima. Cabría preguntarse por qué Cristo aguantó tantas horas
para decir tengo sed, cuando tenía una sed muy fuerte? Pues probablemente, como mucho de su proceder, para que notemos claramente que nos ama. Y cuando decimos que nos ama hasta la última gota de su sangre, esa última gota de su sangre le produjo unos dolores y sufrimientos gravísimos, una sed fuerte, tremenda, de tortura. ¿Bien? Y en tercer lugar, vamos a fijarnos qué le fue ofrecido para calmar la sed. Vinagre. El vinagre, según explican también, es un elemento que aumenta los dolores. Entonces podemos entender que aquellos que le flagelaban y le crucifican tenían para él y otros condenados ese elemento, no agua, que hubiera sido muy fácil tener agua, tenían vinagre, para que la persona sufra más, le duela más, se angustie mucho más. Con lo cual vemos que lo que se nos dice pues es una cosa muy cierta, ¿no? muy seria, ¿no? Tengo sed. Ahora vamos a ver el contenido de la palabra, un poquito más, como nosotros queremos ver en Jesús. En primer lugar, vamos a ver qué frutos tuvo este tengo sed. En primer lugar, Cristo nos dice, tengo sed porque quiere algo en nosotros. ¿Qué quiere? Quiere que nos manifestemos pecadores, que nos convirtamos, que recemos muy bien y hagamos nuestro el acto de contrición, que celebramos y rezamos en la misa. Vamos a detenernos aquí un poquito en este primer fruto. ¿Qué espera en nosotros? Cuando nosotros rezamos el acto de contrición, si lo rezamos de manera consciente, firme, fiel a las palabras, tenemos que decir, yo confieso ante Dios y los demás una verdad, que he pecado, pero no de cualquier manera, he pecado mucho, y mucho, no peco poco, peco mucho. ¿Y de qué peco? De pensamiento, de palabra, de obra y omisión. Esos 4 modos, a veces no nos detenemos a considerarlos. A veces pensamos que solo los pecados son de obra, pero hay de pensamiento, muchos juicios temerarios, imaginaciones indebidas, y así. De palabra, hieren mucho la palabra, más que una obra mala. Cuando desprestigiamos a alguien, insultamos, no valoramos, nos burlamos, hiere mucho, son pecados. Y cómo no los de omisión. Yo pienso que muchas veces llegan almas al cielo, y puede ser nuestro caso, en que los pecados que más nos pregunten y nos juzguen sea sobre omisiones. Eso que a veces no nos damos cuenta, pero que hieren a Dios, hieren a los demás y nos hacen daño. Seguimos con el acto de contrición. Decimos luego por mi culpa, pero no una vez, la decimos 3 veces. Por mi culpa, y al final por mi gran culpa. ¿Por mi culpa qué? Por mi culpa hay guerras, desencantos, desuniones, rencillas, injusticias. Es verdad. Si yo fuese un poquito mejor, si yo rezase un poquito más, si yo ofreciese un poquito más de vencimientos, sacrificios, el Perú estaría mejor, mi hogar estaría mejor, mi país estaría mejor, el mundo estaría mejor. Este es el primer fruto, tengo sed. Reconocernos pecadores, necesitados del perdón y del amor de Dios. El segundo fruto es también muy bonito. El segundo fruto es manifestarle a Cristo sabiduría hacia Él y caridad. Tengo sed de que me valoren en lo que soy, en lo que estoy haciendo. ¿Sí? Por favor, quiéranme. Por favor, reconózcanme. Por favor, confiésenme ante los demás. Esa sed de Cristo hoy es muy necesaria. ¿Cuántas personas que a sabiendas o sin saber ofenden a Cristo? Desmerecen su vida, su muerte, su sacrificio. ¿Cuántos que ignoran, quizá culpablemente, todo ese proceder del Hijo de Dios que se hizo hombre por cada uno de nosotros? Pues Cristo tiene sed de esto, de la sabiduría profunda, de la caridad. Decía un santo unas palabras muy bonitas, decía, la caridad para el cristiano tiene un nombre, cariño. ¿Cómo estamos de cariño con el prójimo? ¿No será que a veces nos sujetamos simplemente a la justicia y descuidamos la caridad y el cariño? Tratar a las personas como lo que son, personas,
no objetos simplemente. Y esto se aplica a la esposa, al esposo, a los hijos, cuñados, suegros, padres, compañeros, vecinos. Sabiduría, caridad, sed de Cristo hacia Él y para que la manifestemos a otros. El tercer fruto es acerca de la paciencia, imitar la paciencia de Cristo. Cristo nos dice, tengo sed de tu paciencia, quiero que seas paciente, dame paciencia, compréndeme, no me juzgues a mí, ni a mi cuerpo místico que es la Iglesia, no juzgues al Papa, no juzgues así nomás ligeramente a los cardenales y obispos, no juzgues ligeramente a los sacerdotes, no juzgues así ligeramente religiosos, religiosas y todo cristiano, todo hermano tuyo, todo prójimo. No juzgues, ten paciencia, tenles paciencia, tenme paciencia. Tengo sed, tengo mucha sed y en el mundo actual hace falta mucha paciencia. Estamos presenciando que muchas personas se impacientan rápidamente, insultan, juzgan, atacan. La paciencia es muy bonita, ¿no? La paciencia nos lleva a soportar los defectos ajenos. Es una de las 7 obras de misericordia espirituales que el Papa Francisco nos está invitando a vivir en este año jubilar de la misericordia. Una cosa preciosa, paciencia. Y es de las cosas que muchas veces le pedimos a Dios, Señor, dame paciencia. La pierdo fácil, se me esconde. Pero eso no es tan malo que tengamos que pedirla porque nos cuesta. Lo malo es cuando pensamos que los demás me impacientan a mí. Ellos tienen la culpa. Es muy importante en la paciencia recordar que ese echar la culpa a otros viene de antiguo. Pensemos en Adán y Eva, nuestros primeros padres. Cuando han comido el fruto y se acerca Dios, le pregunta a la mujer, ¿por qué has comido? Ella no acepta su culpa. El ángel caído, el demonio, la serpiente, me ha hecho comer. Cuando le pregunta a Adán, ¿y tú por qué has comido? Ella, la mujer, me hizo comer. Es algo muy metido en la persona humana después del pecado original. Tendemos a echar la culpa de nuestras impaciencias a los demás, en lugar de nosotros aceptar lo propio. Soy impaciente, tengo poca tolerancia, me descuido, rápidamente caigo. No, yo tengo la culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Qué bonito, pacientes. Vamos a pedir a la Virgen Santísima que nos ayude pues a acompañar a Cristo en esta Semana Santa, en esta pasión y muerte que sufre, en sacarle mucho fruto a estas 7 palabras, con las que Cristo nos lleva a una altura que es la suya, que en definitiva es ese que os améis unos a otros como yo os he amado. Sexta palabra. Todo está consumado. Todo está cumplido o todo está consumado. Del griego tetelestai, que es el pretérito perfecto de la palabra teleo. Es la 6ª palabra que Jesús pronuncia en la cruz, estando crucificado, estando elevado en alto. El evangelista San Juan nos presenta una pasión tal vez un poquito diferente. Él mira otra perspectiva. En los sinópticos podemos ver una pasión donde Jesús se cae, donde Jesús llora, está sintiendo una sensación de angustia, de pavor, diciendo al final, Padre, si quieres, aparta desde mí este cáliz, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. El evangelista San Juan se deja impresionar más en este momento por esta actitud que dice Jesús. ¿Acaso no voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre? Claro que lo voy a beber. Es un Jesucristo que conduce prácticamente su pasión. Con mucha libertad, Él responde a las palabras y interrogatorio de Caifás.
se enfrenta también al poder romano, estando delante de Poncio Pilato, que también con mucho señorío, él, pues, está confrontándose con él. Sabemos que luego Jesús es llevado al Calvario, al monte, al Gólgota, en hebreo, y es ahí donde crucificado pronuncia algunas palabras. Esta palabra, decíamos, tetelestai en griego, todo está cumplido, todo está consumado. Jesús pues nos quiere decir, todo aquello que me has encomendado, Padre mío, lo he cumplido. Los he amado hasta el extremo, hasta dar mi vida por los que he amado. Él había dicho, no hay amor más grande, sino la de aquel que da la vida por sus amigos, dirigiéndose a sus discípulos, y ustedes son mis amigos. Miren, y estas palabras nos las dice también a nosotros. Su misión la ha cumplido. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre hasta llegar a la cruz. Muchos de nosotros, queridos hermanos, a veces escapamos la cruz, no queremos sufrir, pero el camino para la gloria es la cruz. Jesús había dicho, quien quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Jesucristo, repito, en la cruz cuando dice, todo está cumplido, todo está consumado, le está diciendo, Padre, misión cumplida, misión cumplida. Es un llamado también para nosotros, todos tenemos una razón de ser, un por qué estamos en esta vida. Todos nosotros estamos con una misión. El paso por este mundo tiene una razón de ser. Y es importante que tomemos conciencia, queridos hermanos, de esto. Que al final de nuestros días, pues nosotros podamos decir también, todo está cumplido, Señor. Tal vez me equivoqué, tal vez fallé haciendo tu voluntad, no la hice como debía hacerla. Tal vez, Señor, mis equivocaciones fueron tremendas y grandes, pero traté de hacer las cosas bien. Y es un llamado para que nosotros busquemos también hacer las cosas bien, según la voluntad de Dios, ¿no? Pero qué importante también, y no quiero dejar de decir, pues, que en este todo está cumplido, o para decir todo esto está cumplido, todo está consumado, el experimentar la misericordia de Dios. Estamos en el año de la misericordia. Y tendríamos que pedir, pues, tener esta experiencia. El inmenso amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros enfrente de nuestra debilidad, de nuestra precariedad, de esa naturaleza herida por el pecado, que muchas veces, pues, repito, nos hace hacer las cosas no según Dios, sino según nuestra conveniencia, nuestro egoísmo, qué sé yo, tantas cosas. Pero ahí está el Padre con su misericordia, así como el Padre que recibe al Hijo pródigo con los brazos abiertos, corre al encuentro de su Hijo, que viene después de haber caído en lo más profundo de la indignidad. Ese Padre misericordioso que lo abraza, se le echa al cuello, lo besa, hace que le traigan y le pongan el anillo, una túnica, unas sandalias, le devuelve la dignidad de hijo. ¿Cuántas veces nosotros también estamos llamados a experimentar esta inmensa misericordia de parte de Dios? Caminando con esta experiencia a lo largo de la vida, podremos también decir al final de nuestra existencia, todo está cumplido. Señor, todo está cumplido. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Reflexión de Monseñor Javier del Río Alba. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Son las últimas palabras de Jesús en la cruz, las últimas palabras que Él, que es el Verbo, termina por decir ya al culminar su vida en este mundo. Jesús, el Hijo de Dios vivo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, la palabra eterna del Padre,
que se queda finalmente sin palabras, que entra ya en el silencio de la muerte, en el silencio de dar su vida por nosotros, el silencio de nuestra redención. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué contenido tan profundo de esta frase tan breve. En tus manos encomiendo mi espíritu. De esa manera Jesús confirma, ratifica lo que hizo desde el primer instante de su concepción en el seno de la Virgen María y aún antes, desde toda la eternidad, en el seno de su Padre. De hecho, esta ha sido y sigue siendo toda la vida de la segunda persona de la Trinidad desde sus inicios y lo seguirá siendo hasta el final. Fíjense, queridos hermanos y hermanas, qué belleza, qué profundidad, qué intensidad, qué plenitud de este amor de un hijo que no encuentra otra alegría, otro gozo, otro sentido para su ser y su existencia que hacer la voluntad de su Padre. Y esto es lo que hace Jesús, repito, desde antes de todos los tiempos, desde toda la eternidad. El Padre que de su propio seno engendra a su Hijo, y este Hijo querido, este Hijo amado, que encuentra sus complacencias en hacer la voluntad de su Padre, es decir, en vivir entregado totalmente a su Padre. Lo que hace Jesús en la cruz, encomendando su espíritu a su Padre, no es otra cosa que encomendar todo su ser, toda su existencia, porque sabe que su existencia no puede estar en mejores manos que en las manos de su Padre, aun cuando pueda parecer que ahí en la cruz su Padre lo ha abandonado. El Hijo querido, el Hijo amado, el predilecto de Dios, vive para su Padre. Y porque vive para su Padre, vive también para nosotros, porque esa es la voluntad de su Padre, como lo dijo el mismo Jesús en algún momento de su predicación. La voluntad de mi Padre es que no se pierda ninguno de aquellos que Él me ha encomendado. Y también lo dijo ya en los inicios de su predicación. He aquí que vengo, como lo había anunciado el profeta, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Jesús de Nazaret vino a este mundo con una finalidad muy concreta, una finalidad que es cumplir la misión que su Padre le había encomendado. Y esa misión es la salvación del mundo. Esa misión es la salvación de cada uno de nosotros, los que estamos dentro de la iglesia, los que hemos sido bautizados, pero también de todos aquellos que están fuera, sea porque nunca se han bautizado o sea porque se han alejado. Nadie puede sentirse excluido de ese amor de Dios. Dios nos ama a todos, queridos hermanos y hermanas, independientemente de la situación en la que nos encontremos. Dios nos ama a todos, sea cuando estamos nosotros en comunión con Él o también cuando nosotros renegamos o lo negamos o queremos ser nosotros el Dios de nuestra propia vida y de nuestra propia historia. En una sociedad, en un mundo globalizado que cada vez se va alejando más de Dios, el Papa Francisco, con mucho acierto, nos ha invitado a vivir este año el Jubileo Extraordinario de la Misericordia. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que podamos todos experimentar esa misericordia de Dios, un Dios que es un Padre bueno, un Dios que es tan bueno, que nos ama tanto, que es capaz de sacrificar a su único Hijo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos también comenzar a ser hijos suyos. Y esas son las últimas palabras de Jesús, fíjense ustedes, encomendar su vida, su espíritu, todo su ser en manos de su Padre, porque Jesús sabe muy bien que su Padre no lo va a abandonar en la muerte, ni que lo dejará conocer la corrupción. Dicho esto, Jesús da un fuerte grito y en ese momento muere, entra en la muerte, en esa muerte que nos corresponde a nosotros, baja hasta lo profundo del Sheol, hacia el lugar de los muertos, que era, digamos así, el destino de cada uno de nosotros.
¿Y lo hace para qué? Lo hace para destruir la muerte, esa muerte que nos corresponde a nosotros. Él la destruye con su propia muerte para que nosotros podamos alcanzar la vida eterna, para que nosotros podamos vivir con Él por toda la eternidad, con Él y con su Padre. Y de hecho, al final de los tiempos, cuando Jesús volverá, porque Jesús no se ha quedado muerto, celebraremos justamente esto en los próximos días. Jesús destruye la muerte, Jesús resucita, asciende al cielo, nos envía su Espíritu Santo y de esta manera nos capacita para que también nosotros poder vivir así, poder vivir encomendando día a día nuestro espíritu, todo nuestro ser a Dios nuestro Padre, sabiendo que si bien algunas veces nos tocará pasar por peligros muchos y graves, que si bien en algunos momentos también experimentaremos el peso y el dolor de la cruz y podremos como creer que Dios nos ha abandonado, pero al final experimentaremos también, si nos mantenemos fieles, experimentaremos también que así como su Padre jamás abandonó a su Hijo Jesús, tampoco Dios nos abandona nunca cuando nosotros nos confiamos en Él. Las últimas palabras de Jesús en la cruz entonces marcan el inicio de una nueva creación. Dirá San Pablo, pasó lo viejo, todo es nuevo. Ya lo había anunciado Dios a través del profeta. Aquí que vengo a hacer nuevas todas las cosas. Y esa novedad es el cristianismo. Esa novedad es esa comunidad de fieles, de personas pobres, débiles, muchas veces sufrientes, muchas veces con dificultades y con pecados, pero personas que hemos experimentado y que experimentamos en nuestra vida, que Jesús ha dado su vida por nosotros, que en esa cruz bendita nuestros pecados han sido perdonados y que la resurrección de Jesús se ha abierto también el cielo para nosotros, para que nosotros podamos vivir resucitados con Él. Al final de los tiempos, nos dicen las Escrituras, Jesús someterá todo al Padre y Él también terminará sometiéndose ya por toda la eternidad, como lo ha venido haciendo desde antes, pero se someterá junto con nosotros y así Dios será todo en todos, gracias a esta bendita cruz de nuestro Señor Jesucristo. Les deseo a todos una santa contemplación de la pasión y muerte del Señor y desde ya, por supuesto, una feliz Pascua de Resurrección. Gracias.